Una iglesia. Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor Jesucristo de que me permite y me concede el privilegio de poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentran con este programa. Saludamos a la audiencia y al final del programa estaremos orando por sus peticiones. Pasamos a la palabra de Dios. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te suplico ante el trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro, que tú me des las palabras para poder predicar el mensaje santo del cielo, y que una vez que salga de mis labios lleve el propósito por el cual tú lo envíes y no regrese vacío. Padre amado, que esa palabra consuele, edifique y exhorte a cada oyente, y a través del tiempo produzca cambio, produzca transformación, produzca una vida nueva, porque tu palabra es verdad, es vida. En el nombre y por los méritos de Jesucristo te lo pido y te lo ruego. Amén y amén. El día de ayer anduvimos en un barrio cercano a la iglesia, un grupo de hermanos líderes de esta iglesia evangelizando casa por casa. Y al final llegamos a una casa. Antes de terminar con el pastor de la obra en ese lugar, y estuvimos hablando con una persona que ahí habita en esa casa, de lo cual en la conversación nos dimos cuenta de que las lluvias violentas que la semana pasada afectaron Managua y parte del Pacífico hicieron que un cauce se desbordara por donde está la casa de habitación de esa persona, y se desbordaran las aguas de tal manera que hicieron destrucción en varias casas. Pero me decía esta persona de que el agua entró a su casa de tal manera que ellos en la noche, aún estando despiertos, el agua les llevó todos sus enseres y electrodomésticos y los sacó de la casa. A más de 1,5 metros de altura entraron las corrientes de las aguas. Eso fue destrucción y problema, porque hubo una destrucción tremenda. Las autoridades de la alcaldía y del SINAPRED llegaron al día siguiente en todo ese sector para proveer ayuda a los necesitados. Pero en la conversación lo que me llamaba la atención es lo siguiente: que la vida de esta persona y su familia estuvieron al borde de la muerte. Me decía ella, si hubiéramos estado dormidos nos hubiéramos ahogado. Y le decía yo a ella, ¿no le gustaría reconciliar con el Señor en esta tarde? Y me dijo, yo aquí me reúno en mi casa, aquí leo la Biblia, aquí oro. Sí, pero usted está muy mal espiritualmente. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque ha habido un movimiento en muchos países donde se dice que ya no necesitan iglesias, ya no se necesita congregar en una iglesia, ya no se necesita de un pastor. Entonces cada quien vive en su casa y haga lo que le da la gana, con tal de que lea la Biblia o que ore a su manera o que mire algunos programas religiosos a través de la televisión, y según ellos están bien delante de Dios. Y le dije, desde el momento en que usted
desobedece el mandato del Señor en su palabra, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, usted está muy mal espiritualmente y usted necesita reconciliar y por lo menos su buen tiempo de disciplina, no tocar las cosas santas. Tuvimos casi media hora con esa familia ahí y al final decidieron no tomar su decisión por Cristo. Entonces me hizo reflexionar parte de la tarde y la noche que cómo Dios en su amor le ofrece a la persona la oportunidad de ser salvo de manera gratuita y la persona, aún estando al borde de la muerte, no quiere entregar su vida a Jesucristo. Es el caso típico de muchas personas, incluso algunas antes de que sean operadas o que sean intervenidas quirúrgicamente en un hospital o una clínica, familiares que les dicen que se pongan a cuenta, que reconcilien con Cristo, y ellos dicen hasta que salga después de la operación o hasta que esté bien, no quieren arreglar su vida con Cristo. Una persona que tiene el agua hasta el cuello, donde se desborda un cauce, donde las aguas entran a su casa, donde toda su familia sale en las correntadas de las aguas, al borde de ahogarse, Dios le brinda la oportunidad y ellos dicen, yo estoy aquí en mi casa. La palabra dice que la salvación es un acto directamente de arriba hacia abajo, de Dios a los seres humanos. La salvación es por gracia, dice el apóstol Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia es el don que Dios otorga a los seres humanos, aunque los seres humanos no lo merezcan. Dios lo otorga sin esperar nada de recompensa o de pago a cambio. Entonces, ¿por qué las personas en la religiosidad hacen de que los milagros y la salvación de Dios sea como pagada? Desde el principio de la humanidad, los seres humanos han pretendido adorar y servir a Dios a la manera del hombre. Dios otorga su salvación de manera gratuita. No hay nada que pagar, ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. En primera carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 18, Pablo dice, ¿cuál pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. La palabra de Dios me dice en el libro de los Hechos una historia, en el capítulo 8, que me cuenta de un hombre llamado Simón el Mago, capítulo 8, versículo 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú
parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, Él quizás te sea perdonada el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Este episodio nos revela y nos presenta cuán cerca está una persona de estar en la salvación, de deleitarse en las cosas de Dios, en la presencia de Dios, en la persona más sublime de Dios que es el Espíritu Santo. Y aún así no se arrepiente. Aún así, viendo milagros, escuchando el Evangelio, viendo maravillas, señales y prodigios, no se entrega de corazón a Cristo. Simón oyó la palabra de Dios porque no le fue negada. Simón vio los milagros, hizo profesión de fe en Cristo, fue bautizado, pero lamentablemente nunca nació de nuevo. Y eso se llama una falsificación. Si el apóstol Pedro no le hubiera descubierto lo que había en su corazón, Simón hubiera sido parte del grupo de liderazgo en la iglesia que con beneficios materiales hubiera comprado los cargos y los puestos o las posiciones dentro de la iglesia. Hubiese sido aceptado como miembro de la iglesia, quizás hubiera sido el mayor diezmador o el mayor ofrendante y hubiera sido puesto en alta estima, pero el Espíritu Santo le descubrió lo que había en su corazón. La palabra de Dios expresa de manera clara que la salvación, que es un don de Dios, que los ministerios, que son 5, que los dones, que son muchos, que los talentos no se compran con dinero. Es un acto libre, voluntario, soberano de Dios por medio del Espíritu Santo para la vida del creyente, para edificar el cuerpo de Cristo. Todo lo que se negocia en muchas iglesias, eso no viene de Dios, porque ya Cristo pagó el precio. La salvación es de gran precio y nadie puede pagarla, porque Jesús, con su sangre derramándola total y completa en la cruz del Calvario, dijo antes de morir, consumado es, ya no hay nada que agregarle, ya no hay nada que quitarle. La salvación de Dios es un acto de gracia para el ser humano, que poniendo a través de un arrepentimiento sincero y genuino su fe en el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario, la persona confesando con su boca de que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó a los muertos, la persona entra a la salvación de manera inmediata. Ya no hay nada que hacer. Lo único que sí empieza un proceso de santidad, que tiene que haber una consagración para mayor santidad delante de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hace algunos años tuve conocimiento de un evento de apóstoles de muchos países que se dio en una nación centroamericana. Estaban unos apóstoles dirigiendo el evento en esa iglesia muy grande. Y de pronto dijo uno de ellos, hay un acto profético, dice, todos quítense los zapatos. Se quitaron los zapatos y ahora dice el apóstol que dirige el evento, pasen a poner los zapatos en el altar que hoy en la noche van a ser ungidos
para que tengan mayor respaldo y presencia de Dios en el ministerio y en el llamamiento. Todos los presentes, 100 pares de zapatos depositaron en el altar. Y mañana se les va a entregar ya cada par de zapatos ungido. Al día siguiente llegaron ellos al evento y el apóstol dice: aquí están todos los pares de zapatos ungidos. Pero para que ustedes vengan a tomar su par de zapatos, tienen que hacer otro acto profético. Tienen que depositar el dinero de lo que les costó cada par de zapatos. Y todo el mundo sacando dinero y depositando dinero. Y cada quien retiraba sus pares de zapatos depositando dinero en el altar. 100 de pares de zapatos, porque eran 100 los asistentes. ¿De dónde sacan estos inventos? Los sacan de su propia imaginación. La palabra de Dios dice que todo lo que Dios da es gratis para el uso de la edificación del cuerpo de Cristo. Los hombres inventan locuras. Y entre comillas le llaman actos proféticos: tocar una pelota, patear una pelota, reventar una chimbomba, mascar chicle ungido, brincar, bailar, zapatear. Hacen cuantas locuras se les ocurre en la mente y dicen actos proféticos, pero te empiezan a pedir dinero. A la par de Jesús había un hombre con las manos extendidas igual que él, y que toda la vida vivió robando. Y al otro lado de Jesús había otro ladrón. Pero uno de ellos le dice al otro: tú ni siquiera tienes cuidado de lo que hablas, porque nosotros estamos aquí porque nuestros hechos merecen este castigo, pero ningún mal ha hecho. Hablando de Jesús. Se vuelve a Jesucristo y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Jesucristo le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón al lado de Jesús, también clavado en una cruz, que no hay ladrón bueno ni malo, todos son malos, reconoce su pecado sabiendo que era ladrón. El ladrón reconoce que el castigo que merece es justo por estar en ese lugar. Pero en cambio él sabe por las predicaciones y por lo que comentaban dentro del pueblo, que ese hombre que tenía a su lado llamado Jesús, el Cristo, era inocente. Y el ladrón con las manos extendidas, sin dinero, de todo lo que robó, ya no tenía dinero. El ladrón con las manos extendidas, presentándole al mundo de que ya no tenía nada más que robar y no tenía nada de lo robado, recibe la salvación sin pagar un solo centavo al único que te puede dar la salvación: Jesucristo. En el segundo libro de los Reyes encontramos a un hombre que recibe un milagro de sanidad llamado Naamán el sirio. Y en el capítulo 5, versículo 15, dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que reciba algún presente tu siervo. Mas él dijo, está hablando Eliseo:
Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Dice el Salmo 49, versículos 7 y 8, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni hará Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Entonces las religiones inventan de que para recibir de Dios sacrificio hay que pagarle a Dios o darle a Dios algo a cambio. Entonces una persona le pide a un ídolo, dicen ellos que reciben respuesta del ídolo y hacen una gran actividad religiosa donde hay bebederas de licor, bailadera y donde hay comida. Donde hay comida en abundancia. Las fiestas religiosas de los pueblos se llevan a cabo en honor a lo que se llama al santo patrono de cada municipio, valle, comarca, ciudad o departamento. En otros países, provincia o estado. Donde hay ídolos nacionales y donde hay ídolos de la circunscripción o regionales. Pero a cada ídolo la celebración debe llevar bulla, música, fiesta, licor, comida. Y los promesantes son aquellos que reciben supuestamente la respuesta de ese ídolo y le pagan como recompensa con algo. Eso es parte de la religiosidad que Satanás impone en los pueblos, donde al ídolo hay que pagarle con algo. Le dan a hacer objetos de oros y se lo entregan al cura, que luego lo funde y lo sustituye con uno de cobre y él vende el oro. O entregan con gratitud tierra, vehículos, entierran muchas cosas como agradecimiento. Y hacen grandes sacrificios. Es triste decirlo, para estos días, muchos municipios de Nicaragua celebran la fiesta dedicada, dicen ellos, a San Juan Bautista, donde hay todos los actos más estrafalarios dentro de la religiosidad. Ponen a un pato amarrado a unos alambres donde pasan unos hombres en sus caballos a toda velocidad para arrancarle la cabeza al pato. Al pato lo envuelven en su pescuezo con aceite o con algo liso. Tienen que arrancarle la cabeza al pato, porque dicen ellos, a Juan le cortaron la cabeza, a Juan Bautista. Entonces celebran a todos los decapitados de animales. Lo que sería bueno es que a lo mejor ellos se dieran cuenta cuánto sufren los animales cuando les cercenan la cabeza. Organismos defensores de los animales deberían de velar por esas barbaridades que se cometen en muchos de nuestros pueblos. ¿Cuánto hacen sufrir a los pobres animales? Y a la gallina y a los patos, y luego los entierran y pasan en carrera en caballo. Esas son las festividades religiosas. Por supuesto, nada de eso aparece en la Biblia. El pecador que reconoce su pecado alcanza de parte de Dios la gracia en Cristo Jesús, y Dios entrega una salvación total y completa y de manera gratuita. Ya no hay nada que pagar. Estimado amigo y hermano, toda actividad en las iglesias donde se cobra, si llega un cantante, se cobra para escuchar al cantante, usted no pague un centavo. ¿Cómo es posible que Dios le haya dado el talento a ese cantante, el don, y él cobre lo que Dios le da? Entonces usted me va a preguntar, ¿y de qué va a vivir ese cantante?
Bueno, ese cantante que pide ofrenda. La ofrenda es algo libre y voluntario que cada quien puede dar, pero no que se cobre la entrada. Se han hecho millonarios muchos cantantes que dicen que son cristianos. No llegan a cantar las canciones que Dios le da a ninguna iglesia si primero no piden un adelanto o no establecen un monto por concierto. De parte mía, yo no pago un centavo. Jamás voy a ir a ver a ninguno de esos cantantes. Y luego hay actividades en donde hay congresos, seminarios, y donde hay una cantidad de actividades que se inventan y que te cobran. La inscripción, dicen ellos, o el material o la entrada, nada justifica el cobro. Si Dios le ha dado a la iglesia la posibilidad de tener recursos, que invierte en las almas, que invierta por amor a las almas. Esa es la cruda realidad. Todo lo que es de Dios debe ser gratis, porque la salvación no tiene precio. Y estos hombres y mujeres que un día fueron de Dios y que hoy están haciendo negocio con la alma y en la iglesia del Señor, inventando actividades a cada momento, van a dar cuenta a Dios de sus avaricias y de sus engaños. Fernanda Mojica, desde San Salvador, dice: hola pastor, reconozco que he pecado hablando a mi pastor y a mis hermanos. Quiero reconciliar con Cristo y me he levantado en contra de mi esposo. Bueno, Fernanda, yo la felicito porque Dios le ha tocado a usted su corazón para reconciliar con Cristo, y después de que usted reconcilie, visite a su pastor, pídale perdón a él y pídale perdón a los hermanos que usted ha hablado de ellos, pídale perdón a su esposo, y usted tranquilamente que el pastor la ponga en disciplina por andar hablando. Repita conmigo esta oración: Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado delante de ti, delante de mis hermanos. Me arrepiento de mi conducta. Te pido que tú me perdones, que esa sangre preciosa me limpie de todo pecado. Me reconcilio con Cristo como mi Señor y mi Salvador, y ayúdame, Dios, a poner freno a mis labios para no volver a criticar ni hablar cosas que no son. Sujeta mi lengua, Dios. Ayúdame a ser una mujer santa y a ser una mujer de testimonio, fiel a ti hasta la muerte. Perdóname en todo, Dios. Bendiga a mi esposo, bendiga al pastor, bendiga a mis hermanos de la iglesia, y ayúdame, Dios, a restaurar mi vida a partir de este momento. La Biblia dice: el que confiesa su pecado, reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Dios amado, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a orar por ti. Dios, mire esta mujer. Bendícela, Dios, ayúdale. Una mujer humilde, porque reconoce su falta. Guárdala, Dios, y ayúdala, porque hay muchas personas que critican al pastor y a los líderes y no reconocen. Te ruego que tú bendigas a Fernanda y que tú le des salud y que tú le suplas a sus necesidades y que tú la uses grandemente, que tú la llenes de tu Espíritu Santo y que ella no se pierda jamás, que de tu mano nadie la arrebate, Dios. Por los méritos de Jesús te lo pido, Dios. Amén y amén. Dios te bendiga, Fernanda.
Habló su hermano en Cristo, José Luis Norori Júcar. Buscando alcanzar, ser más grande que el otro,